Bene, buongiorno a Buen tutti. día a todos. Ricominciamo i nostri seminari Retomamos nuestros seminarios sulle tecnologie alimentari. sobre las tecnologías alimentarias organizadas por la Universidad de Parma y por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía. Y terminamos esta parte del año con esta presentación que será impartida por el profesor Bernardo Molina Hernández, que trabaja en la Universidad de Bolonia, pero él ha estudiado en Colombia y después él presentará su carrera. El tema que vamos a tratar hoy es particularmente interesante porque es la aplicación del plasma frío para la estabilidad y la funcionalidad de los alimentos. Es un tema, por cierto, innovador, de gran interés y por lo tanto cedo inmediatamente la palabra al licenciado Molina Hernández, así nos ilustra el tema. Buenos días a todos. Le agradezco al profesor Bonazzi por la presentación. Buenos días a todos. Ante todo me presento, soy Junior Molina Hernández, soy colombiano, trabajo en la Universidad de Bolonia, cerca de Cesena, y agradezco también a los profesores que me han invitado a dar esta presentación. Yo inicié mi recorrido en Colombia como ingeniero agroindustrial en la Universidad Nacional de Colombia, una de las universidades más importantes a nivel agroalimentario. Luego hice la especialización en la misma universidad, siempre en el ámbito del uso de subproductos y con el fin de reducir el desperdicio de alimentos y siempre en el sector de lácteos y quesos, tratando de reducir, por ejemplo, el contenido de grasa, el uso a veces de fibras que se obtienen de subproductos como por ejemplo, siempre tratando de mejorar la calidad de los alimentos. Posteriormente, en el año 2019, participé con una beca a nivel europeo y por lo tanto fui tomado por la Universidad de Teramo y ahí eh, hizo su doctorado en el 2019 y ahí comenzó a trabajar más sobre el sector, sobre la microbiología, y ahí empezamos a trabajar juntos en un proyecto con la Universidad de Bolonia respecto del plasma y nos concentramos en estudiar el efecto del plasma sobre la decontaminación de algunos productos, en particular el tomate seco. En el 2022-23 aproximadamente, hubo distintos objetivos y después la Universidad de Bolonia le ofreció la posibilidad, la oportunidad para formar parte de un proyecto que también se refiere también a Colombia, en el cual Colombia y la Unión Europea y la FAO y la Agencia Italiana para el Desarrollo en Sudamérica, y ahí me trasladé a Cesena, donde empecé a trabajar para el profesor Marco de la Rosa y el profesor Róculi y la profesora Silvia Tappi. Ahí seguimos trabajando sobre estas tecnologías emergentes como el plasma frío y otras tecnologías emergentes, siempre en el ámbito de reducir de los desperdicios y de no contaminar y mejorar algunas características a nivel cualitativo, a nivel también funcional de los productos.
Así traté de hacer entender cómo ha sido mi recorrido hasta aquí. En esta ocasión les voy a mostrar una pequeña parte de nuestra investigación, en este caso que se refiere al plasma frío. Como les dije anteriormente, formo parte de la Universidad de Bolonia, esta universidad con sede en Cesena, y les voy a hablar del plasma frío o plasma y el efecto específico sobre la estabilidad y la funcionalidad de los alimentos. La fundamentación, ¿por qué razón queremos trabajar sobre, cuál es el fundamento para trabajar sobre tecnologías emergentes como el plasma frío? Siempre en investigación en la búsqueda de nuevos productos o a nivel de calidad, porque siempre trata de mejorar el bienestar de quien consume, a quién se está dirigido el producto a nivel sensorial también y otros aspectos importantes cuando tratamos de encontrar nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, hablamos del aspecto costo, energía, tiempo y también del aspecto de la eficiencia de los procesos. Y por último, que no es el menos importante, sino que es uno de los más importantes, es el que se refiere al derroche, al desperdicio. Sabemos que a nivel, en el procesamiento de los alimentos, uno de los principales problemas son todos los subproductos después de que ha habido una transformación de un alimento. Y también es uno de los fundamentos para tratar de encontrar nuevas alternativas, como en este caso, que se llaman tecnologías emergentes. Partimos, perdón, del concepto de plasma. Yo imagino que ustedes han escuchado hablar del plasma. eh, o hablamos de algo que tiene una temperatura tan elevada que es prácticamente imposible estar ahí, vivir en el interior del plasma. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el Sol. El Sol. Ahí hablamos de temperatura superior a 100 millones de centígrados. Existen distintas clasificaciones del plasma, pero el plasma se clasifica según de cuántas moléculas al interior del plasma se ionizan. Es un grado de ionización. ¿Cuánto se ionizan según estas moléculas? Según el grado de ionización, hablamos de plasma frío, de un plasma frío, uno caliente, o también hablamos de un plasma en equilibrio. Ustedes han oído hablar también de los distintos estados de la materia. Partimos del estado sólido, líquido, el gas y por último el plasma, que es el cuarto estado de la materia. Si ustedes ven en la imagen, vemos cómo el orden de las moléculas cambia a medida que pasamos de un estado sólido a líquido, sucesivamente al gaseoso y por último el plasma. Y vemos claramente cómo las moléculas están más desordenadas. Entonces, quiere decir que el plasma es un estado no ordenado, es un estado muy excitado, quiere decir que hay una energía muy alta, elevada, acumulada en un espacio muy pequeño y por lo tanto hablamos de plasma como el cuarto estado de la materia, un gas ionizado o parcialmente ionizado y ese grado de ionización, claramente ionizado, y ahí hablamos de plasma caliente. Entonces, si ustedes ven, debajo de la diapositiva hay una flecha que indica la energía. Entonces, a medida que se pasa de un estado a otro, el nivel de energía
se eleva. Aquí hablamos de un nivel de energía muy, muy elevado. Hablamos entonces ahora del concepto de plasma, ya para concentrarnos sobre el plasma frío. Hablamos del cuarto estado de la materia, que está, esto está claro, es un gas completamente ionizado cuando hablamos de un plasma caliente. Cuando hablamos de plasma frío, por lo tanto, no todas sus moléculas están ionizadas. Por lo tanto, hablamos de, en el interior del plasma existen todas estas especies reactivas, especies excitadas, electrones, iones que tienen un grado de ionización tan elevado que permiten y de interactuar, sí, de interactuar con la superficie o el espacio en el cual se encuentran en contacto. Por ejemplo, todas estas especies, cuando hablamos de especies reactivas, estas especies reactivas, por ejemplo, del oxígeno, del nitrógeno, ¿de qué dependerá la concentración? La concentración de estas especies reactivas dependerá del gas que se utiliza para producir el plasma. Entonces, nosotros necesitamos un gas, necesitamos tener un gas que es ionizado. Generalmente es el aire en el cual nos encontramos, que se considera un gas que principalmente está compuesto por especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Este gas es ionizado y se producen estas especies reactivas. Estas especies cargadas, excitadas. Cuando vamos a los polos de la Tierra, encontramos un fenómeno natural denominado aurora boreal. La aurora boreal, como ven que esos distintos colores, ese es un plasma. ¿Por qué se considera un plasma frío? Porque entonces la fuente de energía es el sol, está el gas, pero por la posición del planeta no es un gas parcialmente ionizado, entonces no supera temperaturas superiores a 45 máximo, si no equivoco, 50 grados. Por lo tanto, todas estas reacciones que se generan durante la producción del plasma dependen del gas. Si el gas principalmente está compuesto por oxígeno, tendremos todas estas especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, encontramos el ozono, el radical hidroxílico, los radicales OH que juegan un rol fundamental en la decontaminación, porque estas especies reactivas van a reaccionar sobre una superficie y estas especies reactivas en realidad, dado que tienen un grado de reactividad muy elevado, el cuerpo o la superficie tratará siempre un equilibrio tratando de estabilizar esta estructura. Y es ahí donde hablamos, por lo tanto, por ejemplo, de los antioxidantes, que habrán escuchado hablar de los antioxidantes, donde un antioxidante se utiliza ¿para qué? Para estabilizar determinadas especies reactivas. Nuestro cuerpo produce especies reactivas cada día que producto del metabolismo y también en situaciones de estrés. Las especies reactivas presentes en nuestro cuerpo se van a tener que estabilizar en nuestro cuerpo y de aquí parte el concepto de esta tecnología que tiene la capacidad de producir estas especies reactivas que van a impactar una superficie. En este caso hablamos de decontaminación, por ejemplo, y van a destruir o inactivar un microorganismo que ha colonizado la superficie de un alimento o también la superficie de trabajo, por ejemplo. Otras especies reactivas son aquellas del nitrógeno. Estas especies reactivas que en algunos casos son, y lo vamos a ver más adelante en la presentación,
son más eficaces para inactivar a los microorganismos, pero van a impactar también la estructura de los alimentos. Entonces producen algunos cambios positivos, a veces negativos, según la intensidad con la cual va a ser tratado el alimento o la superficie. Pero estas especies reactivas tienen una mayor actividad a nivel de inactivación de los microorganismos. Entonces, las aplicaciones del plasma son muchísimas a nivel de campo, a nivel de los alimentos, por ejemplo, a nivel en ambiente médico también, a nivel de modificación de materiales, porque estas especies reactivas pueden también modificar determinadas estructuras de manera tal que hacer una estructura más porosa o cambian la tensión superficial de un espacio. Y entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, en la incorporación de compuestos o de un revestimiento comestible o también de un packaging que es tratado con plasma, esto mejora determinadas ciertas características. Entonces, hay distintos aspectos donde el plasma puede ser utilizado. Les hablé de los aspectos generales del plasma y espero haber sido claro. Después, las preguntas, ¿no? Las dejamos para el final. Entonces, esta sería la presentación, la estructura de la presentación. Comencé hablando de los aspectos generales del plasma y después las distintas aplicaciones a nivel de decontaminación y a nivel de las modificaciones a nivel enzimático y a nivel de algunos compuestos. Y por último, sobre la parte legislativa, legal. Comienzo entonces con la parte de qué hay publicado hasta ahora. Hablamos de plasma como algo nuevo, pero en realidad hablaba ya de plasma, ya se hablaba de esto hace 23 años atrás. Las primeras investigaciones se remontan al 2007 y después si hablamos sobre qué matrices se concentraron las investigaciones, generalmente sobre bebidas, sobre la carne, sobre vegetales y la fruta en gran parte. El número de documentos se remontan para la fruta y vegetales a aproximadamente más de 100 documentos publicados hasta ahora. Si vamos a lo específico de estos documentos, que mencioné anteriormente, que en gran parte están vinculados con la decontaminación, como ven en este gráfico en la izquierda. Después, la parte de funcionalización de alimentos también, pero si hablamos de la decontaminación, aproximadamente 379 publicaciones fueron cargadas en el sitio web y todos se refieren a la decontaminación. Ustedes ven en el gráfico que el 50% se refiere a bacterias, el 37% a micotoxinas y luego un 6% a los hongos, 3% al aspecto microbiano en general y luego a los virus. Ven como, por ejemplo, los hongos filamentosos, que son un aspecto crítico, sobre todo a nivel de almacenamiento, porque los hongos no son como las bacterias que logramos inactivarlas fácilmente, que tienen una membrana un poco más débil respecto a los hongos, pero los hongos tienen una estructura mucho más compleja y logran resistir a los tratamientos térmicos. Entonces, según mi juicio, en el futuro este 6% perdón, y entonces, si vamos a ver
específicamente cómo este sector, por ejemplo, este grupo, el grupo más estudiado hasta ahora son en general las bacterias Escherichia coli, una de la salmonela, que también a nivel de seguridad alimentaria es uno de los principales problemas a nivel de este sector. Posteriormente tenemos, por ejemplo, el sector de las micotoxinas, aproximadamente 20 documentos hasta el 2025. Si hablamos de levaduras, tenemos 10 documentos transcritos sobre el Saccharomyces cerevisiae. Voy a interrumpir un momento y se disculpa un momento porque tiene que conectar el cargador. Ahora seguimos con la tabla. Cualquiera de nosotros puede tener un problema técnico, pero bueno, se vuelve a disculpar. ¿Cómo les explicaba? Por ejemplo, en las levaduras, Saccharomyces cerevisiae y otro microorganismo que ha sido muy estudiado, pero no tanto a nivel de seguridad, sino a nivel para mejorar los procesos, por ejemplo, durante la fermentación, para la producción de cervezas y otros productos fermentados. Pero sobre todo, querría remarcar un aspecto muy crítico a nivel de seguridad alimentaria, son las micotoxinas que son producidos por los mohos, por estos hongos filamentosos, porque vos lográs inactivar pero las micotoxinas permanecen, lamentablemente, durante también el almacenamiento. A nivel funcional, si hablamos de las estructuras, vemos como un 37% se concentró en el estudio. El 37% se concentró en el estudio de los almidones, un 31% a las proteínas y, por ejemplo, este 10% a otras estructuras que no hemos especificado, porque los estudios, como decía, se concentraron en almidones y proteínas. Ahora hablamos de los aspectos más concentrados sobre algunos microorganismos y partimos por las bacterias. Hay muchas teorías respecto de los mecanismos de reacción del plasma. Se habla que estas especies reactivas, como expliqué precedentemente, estas especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno, según el gas que se utiliza, pueden impactar tanto a la membrana celular de las bacterias con este pequeño estrato de péptidoglucanos que se encuentra también a nivel, se llama pared. Algunos lo llaman pared, pero forma parte de la estructura de la bacteria y por lo tanto estas especies reactivas van a impactar primero esta primera estructura, la membrana, y logran en algunos casos a dañar la membrana, logran a penetrar y llegar al citoplasma y van a impactar sobre el ADN. Pero este mecanismo de reacción depende del tipo de bacterias que son tratados o testeados, si son gram negativos o positivos. Los gram negativos que posiblemente pueden ser más sensibles al tratamiento, en cambio los gram positivos logran a veces resistir, no son destruidas, pero estas especies reactivas van a impactar perdón, del ADN, que a veces también es dañado y la replicación celular se detiene. En general, este es el principio, el mecanismo de inactivación del plasma está correlacionado a las especies reactivas que van a impactar las distintas estructuras de los microorganismos, ¿no? Detectados, identificados de esta matriz, como por ejemplo E. coli, Escherichia coli, Salmonella, Listeria, que son patógenos. Y como ven en la segunda columna, existen distintos tipos
de configuración del plasma, porque para hablar de la configuración del plasma, de todos los tipos de plasmas, necesitaríamos otro seminario, otro curso más específico para explicar todas las estructuras, pero todas y todas las configuraciones. Pero esto que ven aquí, DVD o, por ejemplo, CAP-PEN, se refieren a todas las configuraciones de plasma, algunos a nivel superficial, todos son superficiales, pero tienen un tratamiento puntiforme, uno más homogéneo según la configuración. Esta tabla las muestro para que vean que están citadas muchas aplicaciones sobre el plasma. Esta, en cambio, es una propuesta de mecanismo de acción del plasma para la inactivación de los hongos filamentosos. Aquí nos concentramos en el grupo de investigación de la Universidad de Bolonia y de Teramo para tratar de explicar fenómenos, el mecanismo de acción del plasma para inactivar, en este caso, uno de los hongos filamentosos que impactan más los productos secos, como el tomate seco, que es uno de los productos más apreciados en Italia, porque es la base de la cocina italiana en muchos platos. Entonces ahí nos concentramos en tratar de explicar el mecanismo de acción del plasma. De inactivación del plasma, y de aquí nació esta investigación. Entonces, aquí les muestro velozmente qué es lo que encontramos. No sé si escucharon hablar cuando se habla de las esporas, de la germinación de las esporas, digamos que las esporas, la estructura base de replicación, de conservación de la especie de los hongos filamentosos, estas esporas que encontramos por todos lados. En un alimento encontrás esporas en la superficie, si hubo una contaminación durante el almacenamiento, o las encontramos en el interior de los alimentos cuando la contaminación proviene de campo durante de la recolección y post-recolección. Entonces, nosotros siempre tenemos que partir del estudio de las esporas para entender si tiene el tratamiento sobre las esporas son las que encontramos después en el producto final. Nosotros, en este caso, hemos testeado dos tipos, dos configuraciones del plasma. Hablamos de un plasma rico, de un plasma en el cual la gran parte son especies reactivas del oxígeno que ven en color azul, y el rojo son las especies reactivas del nitrógeno, para entender cuál de los dos regímenes era más eficaz. Y vemos cómo, por ejemplo, el porcentaje de germinación continuaba a ser igual después de 20 minutos de tratamiento. Después, a 30 minutos, había una disminución de la germinación. Sin embargo, vemos cómo las especies reactivas del nitrógeno son más eficaces. Después de 5 minutos hay una reducción de aproximadamente del 80% en la germinación. Vemos entonces ya una diferencia de los dos regímenes cuando se usa un gas rico en especies reactivas del nitrógeno, y cuando usamos las especies reactivas del oxígeno. Después hablamos de la reducción. eh, eh, respecto al micelio. El micelio es otra estructura más desarrollada de los hongos. La espora, una vez que encuentra las condiciones óptimas, temperatura, humedad, nutrientes, logra incrementar su metabolismo y comienza a germinar. Y finalmente encuentran un micelio, que es lo que ustedes ven cuando dejan, por ejemplo, un puré de tomates abierto. Después de 1 o 2 semanas se encuentran en la superficie el crecimiento del moho.
porque ha encontrado las condiciones óptimas para crecer. Las esporas se encontraban ya ahí, que venían ya desde el campo. Aquí hemos tratado de explicar el efecto del plasma, no sobre las esporas, sino sobre el micelio. Y aquí vemos otro ejemplo. Ya solamente a 20, 30 minutos hemos visto una reducción de aproximadamente el 40%. No una inactivación total del microorganismo. En cambio, sobre las esporas era distinto el efecto. Entonces, depende de qué se trata, si se trata de las esporas o el micelio. Y esto es importante para entender si el tratamiento tiene un efecto o no. Aquí no me quiero detener en esta diapositiva porque no tenemos el tiempo para explicar el modelo que fue hecho, la modelización, pero lo que en general les quería hacer ver es cómo el efecto del plasma cambia según el microorganismo, cómo algunos microorganismos, como ven en el gráfico, esta dinámica de germinación que fue modelizada, ven como, por ejemplo, esta dinámica de crecimiento en color negro, que sería Aspergillus cavalieri, o la azul, que sería el Aspergillus flavus, podemos ver cómo uno es más resistente respecto del otro. Y esto es importante saberlo para entender cómo concentrar el tratamiento, cómo si tenemos que incrementar el tiempo del tratamiento, la concentración de gas, dependiendo de los microorganismos. Esta diapositiva les muestra las distintas esporas según el tipo de mohos y ven cómo son impactados, golpeados de distinta manera. Sí, las imágenes de la izquierda, ven, se habla del control ante el tratamiento y después del tratamiento. Ven que para las Perquilus Cavalieri vemos que bien, que se ven destruidas las esporas o ven las esporas de la especie alternata, que parece como un meteorito, como si hubieran sido golpeadas por un meteorito. Pero esta estructura, ven como sobre la superficie las esporas parecen como si como hubiera sido golpeada, sí, golpeada por las especies reactivas, como dijimos antes. Otra cosa interesante es la pigmentación, el cambio de color antes y después. Antes es más oscura, más marrón, y después del tratamiento la vemos un poco más clara. Esto lo sabemos en gran parte, o lo sabemos nosotros, cómo las personas que tienen piel más oscura, ¿por qué razón logran resistir a determinadas condiciones de altura? Está la melanina, que tiene un efecto protector, y también aquí sucede lo mismo sobre los mohos. Entonces, todos estos fenómenos son importantes de ser explicados. Aquí a la derecha vemos otro análisis que hemos hecho a través de microscopía. Eh, Bien. Ven, entonces, eh, estos estudios han sido hechos a través de microscopía confocal. Entonces, aquí les mostramos cómo nosotros vemos que la estructura ha sido dañada, pero tenemos que entender si realmente el microorganismo ha sido inactivado a través de este método en color rojo, que está correlacionado con el daño de la estructura o la pérdida de la vitalidad del microorganismo. Siempre vemos cómo, según el microorganismo, la vitalidad cambia. Aquí hablamos ya de una aplicación a nivel del
lo que les dije antes son estudios in vitro, es decir, esto quiere decir que un alimento, un microorganismo que fue aislado y que ha sido estudiado en sus condiciones óptimas, en un terreno de cultivo, en laboratorio, a través de condiciones óptimas para su crecimiento. En cambio, aquí hablamos de otras investigaciones que se refieren a la decontaminación a nivel de la superficie de los alimentos. Este trabajo que fue desarrollado, hecho en la Universidad de Bolonia, siempre en Cesena, en donde hemos evaluado el efecto del plasma sobre la decontaminación del melón de cuarta gama. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, los tratamientos, según el tratamiento vemos un efecto distinto. Vemos los mesófilos y los psicotrófos, donde algunos los condi- con- crecen a temperatura de refrigeración, los mesófilos a temperatura, crecen a temperatura ambiente. Son interesantes los resultados obtenidos según la Shell Life. Vemos que los mesófilos, cuando hacemos tratamiento de 15 minutos, vemos un incremento de la shelf life de mayor a 4 días. En cambio, cuando nosotros hacemos 30 minutos, por ejemplo, 30 minutos de tratamiento, vemos que la shelf life se aumenta, pero no tan significativamente como cuando hacemos tratamientos de 15 minutos, que son tratamientos con un tiempo de tratamiento más breve, más corto. Tratamientos excesivos también pueden golpear, dañar a nivel cualitativo el producto. Esta es otra aplicación que se hizo en la Universidad de Cesena. Y aquí, en cambio, con otra configuración del plasma, pero en este caso el tratamiento del plasma en un packaging de un producto en el cual es tratado el producto y es colocado y ve la shelf life durante el almacenamiento y vemos como el tratamiento con plasma, si hablamos de los días, aquí vemos la tabla, los días de almacenamiento, vemos que, por ejemplo, al día 9 si hablamos de la carga general, al día 9 llegamos a 5. Entonces, estamos hablando del límite en el cual el producto puede ser distribuido o comercializado para garantizar la seguridad al consumidor. Después del tratamiento con plasma, podemos llegar. Si ustedes ven la tabla, después de 9 días, llegamos a 5 log en una muestra de control, que es el límite en el cual un alimento puede ser comercializado, tratando siempre de garantizar la seguridad del consumidor. En cambio, después del tratamiento con el plasma, vemos que esos 5 log aproximadamente alcanzaron después de 13 días. Entonces, hemos incrementado la shelf life de 4 días. Esta es otra aplicación de otro proyecto en el cual él ha formado parte de esta investigación. Es un proyecto de la profesora Silvia Tappi de la Universidad de Cesena, donde hemos evaluado el efecto del plasma frío sobre la decontaminación de algunos patógenos emergentes, que también existen estos patógenos emergentes. Entonces, hemos tratado de testear el efecto del plasma, en este caso sobre la decontaminación de la fruta de manzanas, en este caso la manzana cortada en fetas.
redondas y hemos testeado distintos tiempos de tratamiento. Vemos que hemos tratado las también zanahorias, tratando siempre de entender el efecto del plasma sobre la decontaminación de estos patógenos emergentes que fueron en realidad inoculados artificialmente, porque los patógenos emergentes se pueden encontrar, pero la probabilidad de encontrar microorganismos tan específicos no es tan simple. Entonces, en estos test se hacen siempre contaminando artificialmente el producto para evaluar precisamente la eficacia del tratamiento. Este prototipo que ustedes ven aquí, que se encuentra en la Universidad de Bolonia, es un prototipo que produce el plasma en el interior de esta cámara, donde el alimento es colocado en su interior a una distancia que también ahí hay distintos estudios que hemos realizado donde encontramos que la distancia entre la fuente, que sería esta parte superior donde se produce el plasma, la eficacia depende de cuán lejos o cercanos estamos a la fuente. Entonces, ya aquí hay una investigación que se hizo anteriormente donde encontramos condiciones óptimas para hacer el tratamiento. Aquí les muestro los resultados obtenidos. Aquí son datos que no han sido publicados, que están en fase de procesamiento, de elaboración, y vemos velozmente cómo distintas cepas, por ejemplo, de E. coli, como una especie estándar que colocamos siempre para compararnos con los microorganismos patógenos a testear, si comparamos dos patógenos emergentes, vemos, son efectos distintos. Después de 5 minutos no hay un efecto de reducción. Después de 10 tampoco, pero ya a 20, 30 minutos ya se ve la reducción. Pasa de 4 log a 3 log y a 30 minutos pasamos a 2 log. Si ven otra cepa, vemos cómo a 30 minutos ya hemos inactivado el microorganismo. Entonces, esto les hace entender cómo la eficacia del tratamiento depende de la cepa. Entonces, de cepo dependiente. El tratamiento es eficaz porque al contaminar todas las especies, todo, perdón, con salmonela dependerá también de una subespecie y esto lo vemos aquí. Esto respecto a las zanahorias, pero vemos también las manzanas, también aquí vemos un efecto distinto. Parece que, por ejemplo, ven como en la manzana parece ser más eficaz respecto de la zanahoria. También por un efecto matriz, por pH distinto, composición distinta y a veces la matriz tiene un efecto protector sobre los microorganismos. Aquí vemos con estas imágenes obtenidas a través de la microscopía. Vemos como el tratamiento, ven un tratamiento, este lo toma de un artículo publicado en el 2014, en el cual se evalúa el efecto del plasma sobre los cambios a nivel morfológico de los microorganismos. Y vemos cómo, por ejemplo, ven cómo el nitrógeno tiene un efecto distinto, aparentemente distinto de cuando es tratado con plasma. No sé si se logra entender, pero sobre la superficie existen pequeños poros que son distintos cuando usamos plasma en comparación a cuando usamos UV, que es otra tecnología emergente, o cuando hacemos un tratamiento térmico, o bien cuando se usa. Y el último tratamiento es con hipoclorito. Entonces,
cuando se usa el hipoclorito. Entonces, para hacerles entender cómo según el tratamiento la estructura cambia a nivel morfológico. Por eso esto es importante para entender el mecanismo de inactivación. Aquí les muestro todas las otras aplicaciones que han sido transcriptas hasta ahora y cómo cambia el tiempo de tratamiento. Ven cómo, por ejemplo, para el tratamiento de los huevos, se utilizan más de 90 minutos, pero por ejemplo, si pasamos al pollo, pasamos a 4 minutos para tratar de inactivar, o bien hablamos de 3 minutos para un tipo de manzana, la red para inactivar E. coli. Entonces, ven cómo el tiempo de tratamiento depende de la matriz, depende del microorganismo, depende también de la carga inicial, porque si vamos a tratar un alimento que tiene una carga inicial muy elevada de 6 log, 7 log o más, el efecto, el tratamiento no será eficaz. Entonces, también esto es importante, tener estas variables en consideración, tomar en cuenta todas estas variables. Aquí les he querido traer estos tres artículos que hemos publicado en los últimos años con la Universidad de Bolonia y de Teramo respecto nuevamente al estudio del plasma, pero aquí nos hemos concentrado sobre todo en los hongos filamentosos. Esta fue mi tesis de doctorado, explicar los mecanismos de inactivación del plasma sobre los hongos filamentosos. ¿Y qué hicimos? Elegimos los tomates secos como una matriz muy importante en Italia y hemos tratado de entender cómo el plasma decontamina la superficie de los tomates, porque uno de los principales de los tomates son los hongos filamentosos, porque cuando se produce el tomate, durante la producción del tomate disecado seco, muchos procesos se hacen a nivel artesanal, al aire libre y en el aire libre, a través del aire llegan esporas, por ejemplo, o insectos que pueden traer esporas. Entonces se corre un riesgo muy elevado de encontrar tanto mohos y también micotoxinas. Y aquí hemos querido tratar estos tomates con dos regímenes, como explicamos, con especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Nos hemos concentrado en la región de Abruzzo, en el centro de Italia, y hemos testeado aproximadamente 24 muestras. Para ello fuimos a distintos lugares, a distintas ciudades de la región, para recolectar una cantidad de muestras representativa que nos permite dar una conclusión más razonable. Y entonces, ¿qué encontramos como especie, como grupo, como contaminación? Ven en la imaginación una cantidad inmensa de esporas que encontramos principalmente Aspergillus en un 47%. Importante remarcar que el Aspergillus es el principal productor de algunas micotoxinas, por ejemplo, uy, Les, les repito, como ven en la imagen, cuando hicimos todo el aislamiento de todos los hongos que se encuentran en el tomate, encontramos toda esta marea de esporas, entre las cuales la más importante es el grupo, el género Aspergillus, que es uno de los principales problemas a nivel de almacenamiento, porque ellos tienen la capacidad, algunas especies pueden producir micotoxinas, por ejemplo, el Aspergillus niger, que es un tipo de aflatoxina que generalmente es un gran problema a nivel de almacenamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos tomado
estas esporas y hemos querido testear tanto a nivel con test in vitro y luego posteriormente con test in situ. In vitro, las aislamos y las tratamos directamente sobre una placa con un tipo de terreno de cultivo para hacerlos crecer. ¿Y qué encontramos, por ejemplo? Que acá me disculpo porque me equivoqué. Aquí hemos comenzado con el tratamiento de tomates y tratamos los tomates y enseguida vimos el efecto sobre estos hongos que se encuentran naturalmente en la superficie del tomate. ¿Qué hemos observado? En el contrario, como vimos anteriormente, una biodiversidad muy grande de mohos presentes en los tomates. Después de 5 minutos ya encontramos solamente tres especies. ¿Ven? Tres especies. Aspergillus niger, dos tipos. El niger, el turbingensis y vemos como después de 10 minutos cambia el porcentaje. Ya un 79% queda de Aspergillus. Y finalmente, después de 30 minutos, encontramos solamente una especie. Entonces hemos concluido que el efecto del plasma tiene un efecto dependiente con aproximadamente un 39% de reducción de la contaminación superficial de los tomates secos. Esto respecto al tipo de con nitrógeno. Con nitrógeno vamos a ver un comportamiento parecido. Siempre al final, después de 30 minutos, Apegiro níger fue la especie más resistente al tratamiento. Entonces, nunca logramos a decontaminar en un 100% el tomate seco, pero en este caso logramos llegar a un 75% de la reducción de la decontaminación. Aquí pueden observar la observación con estos tomates desecados que fueron inoculados artificialmente. ¿Por qué? Porque queríamos entender también si los microorganismos, una vez que que crecieron, las esporas germinaron, si había un mismo efecto. Y vemos cómo en realidad vemos un efecto distinto. Ya existen dos terminologías que se utilizan generalmente para evaluar el efecto de un tratamiento sobre la decontaminación superficial. Hablamos de incidencia y de severidad. Y vemos que en la imagen a la izquierda, el nivel de incidencia, cómo se reduce a medida que se aumenta el tiempo. Y la severidad no es el tratamiento no es tan eficaz para reducir la severidad. Quiere decir que una vez que el microorganismo, en este caso los mohos, logran crecer o desarrollar la estructura más madura que es el micelio, el efecto no es tan eficaz. Esto también es importante tomarlo en consideración en el momento en el cual vamos a tratar un alimento. Pero entonces, ¿cómo tratamos de explicar este fenómeno? ¿Por qué el micelio es más resistente respecto a las esporas? Esto lo hemos encontrado en un segundo momento, siempre a través de microscopía confocal. Aquí vemos dos colores distintos, el rojo y verde. Esta es una imagen obtenida a través de microscopía confocal, pero es una imagen del estrato del micelio una vez tratado. El color rojo está vinculado a la vitalidad. El rojo quiere decir que se perdió la vitalidad del microorganismo. Quiere decir que ha habido un daño debido al tratamiento con plasma, pero ven que en el fondo permanece, queda un estrato, una parte que queda aún verde. Quiere decir que el microorganismo está todavía vital. Quiere decir que esto confirma el concepto o la aplicación del plasma, que el plasma es un tratamiento a nivel superficial, hablamos, y aquí lo vemos. Queda siempre un estrato fino de moho que logra responder al tratamiento.
Entonces, por esta razón, nos hemos encontrado en las diapositivas anteriores y les explicaba el fenómeno. Decía, fíjense que en el micelio aún no tiene un efecto, logra crecer, no hay un efecto del todo eficaz. El plasma inactiva solamente la superficie y de aquí comenzó otra investigación. Hemos tratado de explicar este fenómeno a nivel celular, porque cómo responde el microorganismo para resistir el ataque del plasma, porque el microorganismo no es que sabe que el plasma específicamente, las especies reactivas lo están dañando, responde con un estrés oxidativo en este caso. ¿Y qué hemos encontrado? Una acumulación de calcio intracelular. El calcio es un impacto importante a nivel celular. Un cambio en la concentración de calcio a nivel intracelular permite un cambio metabólico. En este caso, ¿qué me confirma? Que el plasma ha dañado la membrana y la pared y este calcio que se encuentra en superficie penetra en la célula y esto es señal que indica estrés y entonces la célula responde. Lo vemos también a nivel de genes. ¿Por qué de genes? Porque donde arranca la respuesta celular, ¿por qué razón el microorganismo logra resistir a un tratamiento? Siempre tenemos que partir del inicio, de donde arranca la producción de una proteína. Partimos siempre de los genes. ¿Y qué observamos? Aquí se los explico rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, tenemos todavía 15 minutos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a nivel de expresión de genes, algunos genes se expresan cuando el microorganismo es tratado con plasma. Por ejemplo, algunos genes correlacionados con la quitina, que es un compuesto importantísimo a nivel de la pared, una estructura de protección de los mohos. ¿Y qué es lo que hace? Sintetiza expresa muchísimo el gen como respuesta al estrés y así se protege. Entonces ahora estamos entendiendo el por qué logra resistir al tratamiento. Y esto es muy importante cuando tenemos que encontrar, por ejemplo, cuando se habla de los antibióticos o la resistencia a un patógeno, a un antibiótico, porque no nos concentramos sobre los microorganismos más sensibles. Tenemos que concentrarnos sobre los microorganismos que en realidad son resistentes, porque es ahí donde tratamos de explicar cómo responde y cómo crear, en este caso, un mecanismo de inactivación eficaz. Una que encontramos, que hemos visto todos estos genes que se expresan para responder al estrés, finalmente vemos el producto final. Por ejemplo, el la tealosa que utilizan algunas plantas para resistir a condiciones de estrés oxidativo, porque la trealosa permite la acumulación de agua en su interior. Entonces son estructuras de almacenamiento cuando, por ejemplo, hay un estrés térmico o oxidativo. Entonces vemos cómo responden acumulando trealosa o vemos también el glutatión que nos permite estabilizar esas especies reactivas que se producen durante el plasma. Y lo vemos también en esta imagen que me parece muy bonita mostrarles cómo en el interior de la hifa, que sería una estructura reproductiva, una estructura de los mohos, ven cómo hay vacuolas que son estructuras de transporte de nutrientes en el interior de las células y vemos cómo después del tratamiento todas estas vacuolas se tornan más pequeñas. Quiere decir que el microorganismo necesita producir muchísimos, sintetizar muchísimos
necesita producir muchísimos componentes que les son necesarios, nutrientes que le van a servir después para crecer y también para protegerse de este estrés externo que sería el plasma a través de las especies reactivas. Y aquí lo vemos también con la microscopía confocal, como esta es una sonda específica que da esta emisión de color azul. Y ven puntitos alrededor a la pared. Estos puntitos son acumulaciones de quitina después del tratamiento. Él acumula, hay un estrés externo y se tiene que proteger. Esto también tiene aplicaciones no solamente para inactivación de microorganismos, sino también a nivel tecnológico. Por ejemplo, no hablemos de hemos, sino de levaduras. Cuando queremos, por ejemplo, hacer que el microorganismo, en este caso las levaduras que producen, que tienen también quitina a nivel de pared, producen muchísima quitina para la quitina como material de refuerzo para producir un material. También esto es importante, es un aspecto importante que hay que tener en consideración. Aquí, para sintetizar lo que les expliqué hasta ahora, la eficacia del plasma depende del sistema cuando hablamos de voltaje, de frecuencia, del tipo de gas, el tipo de tratamiento, de procesos o las condiciones de almacenamiento o también la humedad del producto o la humedad en la cual se hizo el tratamiento. Si hablamos del alimento, dependerá si hablamos de un alimento sólido o líquido o si hablamos de microorganismos, porque dependerá si, si se habla de una bacteria gram positiva o gram negativo o del estado fisiológico. No es lo mismo si tomamos un microorganismo con un tratamiento con una carga altísima o tratamos el microorganismo con una carga baja, o bien si tomamos el microorganismo que se encuentra no en la fase exponencial de crecimiento, sino en una fase de meseta, de plató, donde el microorganismo no tiene la capacidad para crecer velozmente. Y también es importante esta otra parte que se encuentra aquí en el gráfico a nivel del biofiltro, que no lo nombre. El biofilm es otra estructura importante a nivel de protección de microorganismos, porque ellos producen este film para protegerse del ataque externo, por ejemplo, en las superficies de trabajo. No sé si ustedes vieron que en las superficies de trabajo siempre hay superficies lisas o que no tienen ángulos, espacios donde se pueden acumular mm, partículas, porque en esos espacios el biofilm, los microorganismos producen este biofilm como mecanismo de resistencia. Entonces también aquí este es un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar rápidamente de los virus, que también son un aspecto importante. Ahora se habló muchísimo del COVID-19 durante la pandemia y aquí también hemos hecho algunas investigaciones respecto a la inactivación de algunos virus. Estos son datos que no han sido publicados. Les hablo rápidamente de una investigación que hemos realizado en los últimos meses respecto al estudio de la inactivación de virus inoculados artificialmente en el arándano. Ustedes ven cómo a nivel tecnológico, a nivel de las características, por ejemplo, textura o el color, no hemos visto grandes cambios cuando hemos testeado distintos términos de tratamiento. Pero si vemos los aspectos, por ejemplo, la capacidad, si vemos la capacidad antioxidante, vemos cómo cambia, por ejemplo, cuando hablamos de fenoles totales, vemos una reducción ya después de 10 minutos de tratamiento, el contenido de fenoles en el arándano. Y en cambio, cuando vemos el efecto de un subgrupo de grupos específicos como los flavonoides,
o las antocianinas. Tenemos un efecto distinto porque el tratamiento con plasma depende mucho de la estructura. Si hablamos de flavonoides, tiene una estructura distinta a las antocianinas. Ellos tienen unas estructuras específicas que hacen que sean más resistentes al tratamiento. Son denominados como antioxidantes. Aquí velozmente también algo que he visto sobre la decontaminación, no hablo de mohos porque después del doctorado, digamos que los mohos forman parte de mí. Entonces, siempre que hago una investigación, me gusta también ver el efecto sobre los mohos que se encuentran naturalmente presentes en los alimentos. Y vemos también en este caso que también tiene un efecto, ya después de 30 minutos tenemos un efecto de decontaminación. Ahora vemos rápidamente algo sobre las micotoxinas, que son estructuras metabolitas secundarias producidas por los mohos. Estos metabolitos los encontramos también generalmente sobre productos secos, pero también en la fruta se pueden encontrar estas micotoxinas, pero generalmente las encontramos en la fruta seca. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones respecto a mejor dicho, la degradación de las micotoxinas según del régimen o según las especies reactivas que fueron utilizadas para inactivar, para degradar estas micotoxinas. ¿Y qué encontramos, por ejemplo? Hemos encontrado un efecto que depende del tipo de micotoxinas. No es lo mismo testear tratar la aflatoxina G1 respecto a la G2 o la aflatoxina 1 respecto a la B2. Y esto nos hizo también pensar sobre el, la eficacia que depende de la estructura de la micotoxina. Hemos encontrado también otro aspecto muy interesante, por ejemplo, cómo la reducción de la micotoxina depende también del tiempo de tratamiento. A veces no es necesario llegar a 60 minutos para encontrar una mayor eficacia. Ya a 30 minutos encontramos una degradación muy significativa. Aquí hablamos de un efecto sobre el aspecto enzimático. Algunas micotoxinas presentes y otras que están presentes, que forman parte de un proceso del alimento, pero nosotros queremos que sean inactivadas. Por ejemplo, enzimas conectadas con el oscurecimiento de la fruta. En cambio, existen otras enzimas que queremos incrementar en actividad porque están relacionados, por ejemplo, con el crecimiento o la germinación. Vemos, por ejemplo, aquí un otro trabajo que se hizo en la Universidad de Cesena por la profesora Tappi en el 2014, donde con el plasma lograron inactivar la PPO ya con 20 minutos de tratamiento, a 30 minutos aproximadamente, un 60% de la inactivación de esta enzima vinculada con el oscurecimiento de la fruta. Aquí lo mismo sí se hizo sobre el melón. Aquí este trabajo que aún no ha sido publicado, hemos observado también una reducción en la actividad, en la inactivación del PPO y aquí en cambio una actividad enzimática, pero muy interesante remarcar que también los azúcares presentes en la matriz pueden dar un efecto protector sobre la actividad de la enzima. Según los azúcares, cambia la eficacia del plasma. Aquí, por ejemplo, otro aspecto, no de la inactivación de enzimas, sino que incrementar la actividad de la enzima si hablamos de la germinación, una aplicación del plasma a nivel de campo. Aquí voy rápido porque estamos
porque tenemos poco tiempo, hay un efecto y hay investigaciones sobre el estudio del almidón, los cambios a nivel de la estructura que pueden tener un efecto sobre unas propiedades funcionales, algunas propiedades térmicas de los almidones. Aquí paso rápidamente, pero quería remarcar un aspecto importante que se refiere a la parte de seguridad o los aspectos legales de la tecnología, porque nosotros todavía hablamos, el plasma está comprendido en los Novel Foods, porque todavía a nivel legislativo que se habla de Novel Foods, eh, todos los alimentos fueron producidos después de 1997. Entonces, aquí está incomprendido el plasma, pero hay un aspecto muy importante por el cual el plasma a nivel de seguridad existen algunas fases que todavía tienen que ser estudiadas, que se refieren a la parte de seguridad tanto del consumidor como quien opera las máquinas y también cuántas de estas especies reactivas pueden permanecer estables en la superficie del alimento porque nosotros finalmente vamos a comer estos productos. Entonces, este es un aspecto muy importante a nivel de la salud, pero estos tratamientos, ¿cómo van a reaccionar sobre nuestra salud, ya sea la persona que está ahí operando el instrumento y también el producto en sí mismo? Si estas especies reactivas logran permanecer estables y por cuánto tiempo. Entonces se habla siempre que es muy importante la parte de la citotoxicidad y un aspecto importante es la parte sensorial, porque también ahí juega un rol importante cuánto puede influenciar este aspecto sensorial. Pero nos tenemos que siempre concentrar y siempre concentrarnos sobre el proceso, diría, cómo optimizar, no pensar en estabilizar el producto, sino optimizar los procesos para reducir el desperdicio. Es de ahí que arranca la investigación. Estas son algunas de las conclusiones de las cuales hablamos. Si voy a nombrar una que es el uso del agua y no de solventes. Si hablamos un tipo de plasma, que es el agua plasmada, o hablamos de tiempo de tratamiento, de tiempos de tratamiento muy cortos, muy comprimidos. Entonces podemos hablar también de la inactivación superficial de estos mohos que contaminan la superficie de la fruta seca. Otro aspecto muy importante son las temperaturas de proceso que no superan los 50 grados. Algunas limitaciones, como dije anteriormente, la parte de seguridad, ¿sí? De quien opera el instrumento o estas especies reactivas cuando van a impactar sobre y pueden tener, depende de los efectos que pueden tener si vamos a impactar sobre lípidos. Este es nuestro grupo de investigación, el profesor de la Rosa, el profesor Pietro Roccoli, la professora Silvia, Ursula, il nostro gruppo qua invaso tra studenti che fanno il dottorato e che fanno ricerca. Vi ringrazio, qua c'è la mia mail e se ci sono domande sono disponibile per rispondervi. Grazie della vostra attenzione. Di vostra attenzione, perdon. Aprimi il coso. Pronto. Ecco, parla, adesso Ok. ti ascoltiamo. No, io prima di chiudere volevo fare una Antes de domanda cerrar, quería hacer una per passare ai pregunta. Novel Food. Para pasar Qualche al azienda Nobel deve Food, fare algunas domanda empresas tienen all'EFSA, que hacer alla Comunità el Europea, pedido a la cioè, comunidad e poi l'EFSA darà il europea y después giudizio. el Ma EFSA che dará sappia c'è già su qualche fallo. demanda ¿Existe alguna nel demanda que processo usted di sepa en el essere proceso lavorato a Parma de oppure ser no? trabajado en Parma o bien no? Que yo sepa, no.
pero tal vez hay algo en proceso, pero que yo sepa, no. Estamos todavía a nivel de laboratorio y siempre queda siempre el profesor la pregunta sobre seguridad. Sobre seguridad y toxicidad, y hay pocos estudios que se refieran a esa parte. Dipende da come si fa Bien, la sí, domanda depende de e cómo se come hace el sia poi il pedido claim. Se y io cuál es dico el questa claim. Si macchina yo digo que esta diminuisce il máquina carico, disminuye la diciamo, carga fungino, per me è un claim de abbastanza hongos, para debole mí dal es punto di un claim vista bastante magari del débil desde el punto consumatore, de vista però del è un claim consumidor, pero che EFSA es un potrebbe claim approvare, que el ecco, Instituto del EFSA perché tutti podría vogliono aprobar, tutto porque e todos volendo tutto è quieren chiaro che todo, pero si non se si quiere todo, riesce. está claro que no Ma se puede. se una Pero riduzione si c'è, una non c'è reducción un problema, existe, no hay diciamo, problema tossicologico, perché dico toxicológico, riduco la porque yo digo, flora reduzco la delle mucche, flora quindi de dovrebbe essere moho, positivo, entonces ecco. debería ser algo Comunque tutte le positivo. domande sono De todas registrate, quindi maneras, las volendo si va preguntas nel quedan database registradas y si della se Comunità quiere se Europea va a la base e de dal datos de la giorno in Comunión cui c'è la Europea y desde el domanda día en si que può cual vedere, existe el ecco, non pedido, è noto quello che è la scritto, però la solicitud, domanda è sempre ecco. la pregunta Perché se non queda si passa diciamo, a una escrita. Si no se fase pasa a una così fase preindustriale, non ci si preindustrial, muove no perché nos lei ha movemos, fatto porque vedere che usted i primi mostró lavori que los primeros ormai hanno già un po' trabajos di ya anni, tienen varios però di años, applicazioni pratiche pero anch'io non ne aplicaciones ho visto prácticas qualche yo no vi. laboratorio, ma Vi sí, mini en laboratorio, laboratorio, non de sono mini neanche laboratorio, impianti pero ni pilota, siquiera son sono plantas piloto, son piccole attrezzature. pequeños E allora dispositivos. poi rimane sempre il Entonces problema che queda tra il piccolo e il siempre el problema que grande entre el qualche pequeño y volta el grande i a risultati sono veces los diversi, ecco, resultados son quindi c'è distintos, ancora ¿no? tanto lavoro da fare. Entonces Questo, per todavía questo la queda ringrazio mucho trabajo que hacer. Yo del le suo enorme agradezco lavoro, su enorme però purtroppo ce trabajo, ne rimane pero ancora altrettanto. lamentablemente queda muchísimo todavía por hacer. Sí, sí, queda mucho. Según mi parecer, hay mucho para estudiar y después del doctorado yo me enamoré del aspecto de los mohos porque en mi formación no soy microbiólogo de base, pero después del doctorado se abrió este recorrido donde para mí los mohos son microorganismos, según mi parecer, muy interesantes para descubrir porque hemos visto que con el plasma las cosas que se pueden hacer a nivel, no hablando de decontaminación, pero sí como de un aspecto de producir determinados compuestos que tienen una aplicación a nivel industrial. Anch'io sono innamorato delle Yo también mucche soy un anche enamorado de perché los pochi le mohos, también studiano, porque soprattutto in pocos Italia, los ma estudian, solo che dal punto di pero en vista Italia un po' tampoco, industriale pero io desde el punto de vorrei il vista valore industrial zero, yo quisiera un perché valor se una cero, torta è porque si una ammuffita torta ovviamente está viene enmohecida, rifiutata obviamente es e le rechazada. problematiche non è qui Y la una problemática no diminuzione, es de ma una diciamo disminución, l'assenza. sino E noi abbiamo de una trovato che ausencia. l'alcol è il Hemos migliore encontrado que el alcohol es agente el mejor antimuffe, agente però anti-moho, sull'alcol c'è pero tutta una serie di sobre el problemi, alcohol c'è hay tutta toda roba di una cancro, serie eccetera. de Addirittura problemas. Se non habla si vorrebbe directamente de scrivere cáncer, anche sulle bottiglie di entonces vino con ovviamente una rivoluzione esto in se questo debería mondo escribir agricolo. también Comunque, en las etiquetas, lo cual speriamo sería che la toda una ricerca revolución en ci el mundo illustri agrícola. sempre meglio Esperemos que la anche queste investigación ilustre cada problematiche. vez mejor esta problemática. Sí, absolutamente, pero mi interés, yo también traigo siempre una placa en mochila y lo llevo para ver si encuentro un modo interesante para estudiar. Después del doctorado me he enamorado de este aspecto, me resulta muy interesante porque también con la profesora Esa Chávez, que con la que hice el doctorado,
doctorado en Teramo, nos divertíamos mucho en estudiar los mohos, cómo lograban producir esta quitina de esta manera tan exponencial. Y esto era muy, Infatti muy si viene interesante. sentire della piastra di Petri perché anche il mio Es professore interesante però escuchar anni la fa placa de se Petri, la porque también portava mi indietro, profesor, ma también él se lo lavorava llevaba soprattutto siempre a sugli todos lados, antibiotici, pero él quindi trabajaba in sobre qualsiasi posto antibióticos. noi Entonces, en andavamo, lui cualquier lugar donde intravedeva nosotros íbamos, dall'aria él tomaba del qualche aire microrganismo algún che poteva microorganismo que essere utile per podía trovare ser nuovi útil para antibiotici. encontrar Bene, io vedo nuevos che abbiamo fatto un po' antibióticos. tardi Bueno, e veo que hemos quindi hecho un poco Giuseppe, tarde. noi Y ringraziamo nosotros veramente il professor agradecemos Molina obviamente e al speriamo profesor ovviamente che la Molina scienza vada Hernández y avanti esperemos que la e ciencia che si avance raggiungano y que se certi risultati alcancen a livello poi resultados a pratico nivel industriale. práctico industrial. Grazie, ci Muchas gracias aggiorniamo. y Noi hasta la il MITA próxima. con questa, El con questo MITA con evento este chiude evento questo anno. cierra este In año. Argentina En ovviamente Argentina, gennaio ci obviamente, sono en le enero ferie che da noi sono se in van de estate vacaciones, e quindi que ci para ritroveremo nosotros son poi a en verano, en febbraio julio, y con nos nuovi reencontraremos eventi, en febrero con nuove nuevos ricette su eventos, tutto il settore nuevas alimentare. investigaciones en el Grazie sector e alimentario. al prossimo Muchas anno e gracias y dopo hasta el tutti. año que Per la viene. partecipazione Muchas e gracias por la veramente quanto sono participación interessanti y questi se ve lo seminari che interesante que aprono son estos a seminarios nuovi que campi abren per la a nuevos ricerca e campos de per investigación l'esplorazione. y a nuevas Bene, aplicaciones. arrivederci, grazie Hasta mille luego. Arrivederci a e tutti. buona giornata. Buen año para todos.